voy a hablarles de uno de mis otros libros favoritos que me introdujo a la lectura, que es Piensa como un artista o Think Like an Artist, si lo buscas en inglés, escrito por Will Gompertz, que es el autor también de un libro que se llama ¿Qué estás mirando?, de 150 años de arte moderno, o sea, arte contemporáneo. Y además de escribir en muchos lugares y hablar sobre muchas cosas acerca del arte y de la creatividad, Will Gompertz fue nombrado uno de los 50 pensadores más originales a nivel mundial por la revista Creativity de Nueva York. O sea, que no es cualquier sujeto, es un sujeto con mucha historia y mucha preparación acerca de estos temas, y también es un sujeto que, a partir de todo lo que él sabe, todo lo que él ha experimentado, de las personas con quien él ha trabajado, con quien que ha entrevistado, etcétera, tiene un pensamiento bastante crítico y bastante revolucionario acerca del arte, del concepto de arte, del concepto de creatividad y de cómo llevar la vida a partir de esto. La diferencia entre el libro pasado, el que hice reseña, que era el del arte de llevar una vida creativa de Frank Perlbach, y que parecería que es lo mismo, es que uno habla sobre tu día a día, ¿no? Ya decíamos, ¿no? De no criticar, de ser feliz, de hacerte, de un montón de cosas que te pasan en tu día a día, de cómo llevarlo a eso de una manera creativa. Esto es diferente porque Will Gompertz nos presenta cómo es que piensan los artistas que han desarrollado el arte revolucionariamente y han cambiado el mundo con su arte, y cómo llevar eso a nuestro pensamiento crítico artístico. Dentro de su índice encontramos 11 capítulos. Los artistas emprenden, los artistas no fracasan, los artistas se toman su curiosidad muy en serio, los artistas roban, los artistas son escépticos, los artistas piensan en el conjunto y también en el detalle, los artistas tienen su propio punto de vista, los artistas son valientes, los artistas se paran a pensar, todas las escuelas deberían ser escuelas de arte, y por último, una última reflexión, seguido por sus agradecimientos y sus créditos de todas las ilustraciones y fotografías que tiene este libro. Algo muy bello de este libro es justo eso, que tiene ilustraciones y fotografías. Pueden ver, cada capítulo tiene por ahí una fotografía junto, que tiene una frase de algún artista que la dijo en algún momento, y así todo el libro. Es un libro relativamente pequeño para los que apenas estamos comenzando a leer, que tiene 201 páginas, pero de esas 201 páginas pues varias son esto, ¿no? Ilustraciones y frases, y aparte la letra considero que es bastante grande para lo que uno de repente está acostumbrado a leer, bastante grande y pues bastante, no sé, como que te invita a seguir leyendo en un lenguaje bastante amigable y que inspira también al lector tanto a seguir leyendo como a pensar en lo que está leyendo. Si tú haces arte, que podríamos poner como dentro de las bellas artes, si tú pintas, si tú dibujas, si tú haces música, escultura, infinidad de estas bellas artes, si tú eres uno de ellos, puedes leer este libro, pero considero que no es tanto para ti porque tú ya estás haciendo algo. Sin embargo, si tú estás del otro lado, si tú eres una persona que admira mucho el arte, las bellas artes, y que quisiera hacer algo y que se siente atraído por un en específico, pero que no siente como que tiene el tiempo o la motivación necesaria, o no siente que tiene los atributos necesarios para llevarlo a cabo, este sí es tu libro, porque independientemente de si terminas llevando a cabo esa bella arte que tú quieres llevar a cabo, leyendo este libro terminas con un pensamiento crítico acerca de cómo es este proceso artístico y cómo es que todos deberíamos tenerlo. Todos los capítulos están llenos de estas estrellitas que siento que todos necesitamos saber y tatuárnoslas y ponerlas en nuestro cuarto por todas partes y convertirlas en póster. Pero el que más a mí me llamó la atención fue uno de los finales, que es todas las escuelas deberían ser escuelas de arte, y que también por ahí dice, y todos los espacios de trabajo deberían ser espacios de artista. Aquí va una anécdota súper personal después de leer este libro. Este libro lo leí para mi proyecto final tipo tesis de la universidad, en la que yo hablaba justo de esto, de la importancia de involucrar el arte en todo el sistema educativo actual, por lo menos en México, no sé cómo estarán en otros países, que estamos completamente limpios de arte en la currícula. Y yo hacía esta énfasis en que tener arte en la currícula no significaba que tuviéramos esta clase de pintar, o que todas nuestras clases fueran solamente pintura, música y escultura y escritura y novela y tal, sino que este pensamiento alrededor del arte que nos involucraba más con nuestra humanidad y que nos involucraba más a sentirnos y expresar esos sentimientos, y por medio de esto justo crecer como personalmente, y de ahí enfocarte en las diferentes profesiones y diferentes áreas, primero conectando contigo mismo, ¿no? Esto presenté mi proyecto final basándome mucho en este libro, que es uno de los primeros que leí para ello, y uno de los jueces que me interrogó al terminar, recuerdo perfecto que me preguntó, entonces tú pretendes que todos los maestros seamos payasos,
recursos para llamar la atención del alumno. Porque yo decía esto, no hice entrevistas, claro que la mayoría de alumnos decía que la escuela era súper aburrida, que no aprendían nada, que solamente era para obtener un papel, etcétera, pero que si se involucrara su lado artístico estarían motivados, como en cada clase, a poder desarrollar un poco más ese lado artístico, ¿no? Este juez me pregunta esto y yo digo, wow, o sea, no entendiste nada, no me prestaste atención ni a mí ni a los autores que acabo de referenciar. Y creo que de eso va mucho este libro, que nos menciona que la persona que está al frente enseñándonos, en este caso los profesores en un aula, debería ser ese artista y no porque se vuelva un artista de bellas artes que viva literalmente de su obra, sino este artista que todo el tiempo se está cuestionando y se está expresando lo que es al otro, ¿no? Y se está donando al otro. Y a partir de ello, que el artista tiene mucho esta capacidad de escuchar lo que está pasando en la sociedad y entonces con su arte puede presentar el contexto que está pasando en ese momento. Si tú ves, no sé, el arte de hace unos 500 años, hace unos 800 años, te puedes dar cuenta lo que está pasando históricamente en ese momento por medio de estas obras de arte, ¿no? Entonces el artista desarrolla esta capacidad, que aunque pareciera mucho que es lo que está pasando dentro de uno, lo expone, es lo que está pasando dentro de uno, pero también a partir del contexto en el que se está viviendo. Esta es como la actitud que, ante mi percepción y ante la percepción de este autor, un profesor o alguien que está al mando de una empresa tendría que desarrollar, tendría que llevar a cabo para con sus empleados o para con sus alumnos, para que todas las escuelas fueran escuelas de arte y para que todos los lugares de trabajo fueran estudios de arte al mismo tiempo. Una frase que tiene mucho que ver con esto en el libro dice: hacer observaciones fáciles es el enemigo número 1 de la creatividad. O sea, que cuando tú solamente ves lo que quieres ver o lo más rápido que pudiste ver, ni siquiera podría yo llamarle una observación, sino que una observación es realmente meterte, involucrarte, sumergirte en todo el proceso que está pasando, lo que tienes o a quien tienes enfrente de ti, para de pronto de alguna manera hacerlo tuyo y entonces algo sucede dentro de ti que lo expresas o creas algo a partir de ello y entonces ya sirve para el otro y sirve para ti mismo. Eso es lo que hace un artista, no una observación fácil, sino una observación súper penetrante en lo que está pasando alrededor suyo, y en este caso, si estamos hablando de maestro, alumno o jefe, empleado, hacer una observación súper penetrante en lo que está pasando en la vida de cada persona que tienes al frente. Algo muy bello de conectar con tu humanidad es que te das cuenta que en el otro también hay una humanidad muy presente y que no puedes ver al otro como una máquina que solamente va a copiar lo que tú haces o que solamente puede responder con sí y con no, sino que tiene todo un proceso de evaluación de la vida y de su historia que te puede compartir y que a partir de ello también a ti te da mucho para crear. Y esto es parte de lo que el arte nos ayuda a conservar, repito, porque lo voy a repetir 1000 veces, que es nuestra humanidad y la del otro. Y a partir de esto, el autor, claro que no se podía quedar sin mencionar a Sócrates y su método socrático, que básicamente resaltaba por cuestionarse absolutamente todo. Y aunque él mismo dijo que nunca halló una verdad absoluta como tal, porque siempre de una pregunta había una respuesta que creaba otra pregunta y etcétera, su objetivo era hallar la verdad preguntándose absolutamente todo. Un artista se basa totalmente y todo el tiempo en el método socrático. Cuando termina una obra no es suficiente, ya está pensando en la siguiente. No sé si ya vieron la película de Tic Tic Boom en Netflix con Andrew Garfield. Voy a spoilear, si no quieren escuchar esto pasen como, no sé, 1 minuto o 30 segundos, pero el artista termina su obra y es una obra increíble en la que trabajó un montón, y cuando le entrega, en vez del que la recibe decirle felicitaciones, le dice, bueno, ¿y de qué es la otra? ¿De qué es la que sigue? Porque en el mundo del arte esto ya no, o sea, ya fue, ya la terminaste, pues ahorita va a salir y a ver qué pasa, pero ¿qué sigue? Tú no nada más puedes presentar una obra. Y siento que si hacemos una analogía a nuestra vida diaria, a nuestra humanidad, es eso, cuestionarnos todo. Ya te diste esta respuesta, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué cuestión sigue? Porque la vida no es nada más de un momento, la vida es de un montón de momentos, todo el tiempo, a lo largo de toda la historia, y aparte de la historia de cada ser humano, no nada más la tuya, en la que claro que da para cuestionarnos un montón de cosas que no nos estamos cuestionando. También habla de algo que a mí se me hizo muy bello, que habla de Picasso en una parte, y dice que Picasso realmente no quería convertirse en un ilustrador alabado como de pronto lo fue o lo es, sino que él quería convertirse en Picasso. Y ahí hace hincapié en esto, en que un artista o un pensador como artista o esta persona
persona humana que intenta pensar como los artistas, que es lo que están pensando, es esta persona que se quiere convertir en sí mismo y que justamente por todo lo que te cuestionas y por todo lo que conectas con tu humanidad, terminas siendo tú mismo. No terminas siendo, como ya he mencionado, el mejor pintor, el mejor escritor, el mejor músico. Terminas siendo tú mismo y no la mejor versión de ti mismo, todo esto que está como en cuestiones o conferencias o diálogos motivacionales, sino terminas siendo tú mismo. Tú empezaste siendo tú mismo, terminas siendo tú mismo, sin irte por otros lados a los que nos lleva, por ejemplo, en este caso, el sistema educativo, que de repente todos somos robots intentando alcanzar exactamente la misma meta que claramente no la vamos a poder alcanzar todos, y entonces cuando no la alcanzamos sentimos esta frustración, esta incomprensión de cómo funciona la sociedad, cuando lo único que teníamos que hacer es ser nosotros mismos y cada quien seguir un camino con una propia meta, y de esa manera todos pueden lograr su propio camino y su propia meta. En este otro capítulo, que se llama Los artistas roban, está una frase que dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Y aquí el autor escribe algo que me vuela la cabeza porque lo he visto en un montón de lados y porque me encanta hablar de las dualidades o de las dicotomías que hay en la vida. En este caso dice: las ondas cerebrales aparecen cuando animamos a nuestro cerebro a combinar al menos dos elementos aparentemente azarosos de manera novedosa, a través de una mezcla de perturbación y aplicación. Básicamente el autor nos dice que la creatividad en el cerebro explota cuando te atreves a combinar dos polos opuestos que se veían incombinables, pero que por alguna razón tú los viste ahí, quisiste juntarlos y explotó completamente. O sea, tu cerebro explotó, lo obligaste a trabajar y aparte obtuvo una respuesta digamos buena, porque de ahí empezó la creatividad. Esto lo he visto mucho en no sé, como serie documental, supongo que es de Netflix, que se llama Abstract. Si no la has visto, ahí está llena de capítulos de artistas increíbles que han combinado un montón de cosas que uno ni pensaría que se pueden combinar, y que a partir de eso han creado proyectos muy llamativos y que aparte han aportado mucho al mundo, no solo del arte, sino por ejemplo al mundo de la ciencia o al mundo de la educación. Su mente inquisitiva y su voluntad de ver en cualquier experiencia un potencial fuerte de inspiración le dan la materia prima intelectual para crear. Me encanta que diga la palabra materia prima. Todos necesitamos una materia prima para crear, y en este caso la materia prima no es la idea. O sea, el autor dice: no es la idea, no es el cerebro, no es, por ejemplo, juntar estas dos polos opuestos, sino la actitud que tiene uno de buscar y de encontrar en cualquier cosa que se te ponga enfrente la inspiración. Una mente inquisitiva que cualquier cosa que ve, cualquier cosa que siente, cualquier cosa que experimenta, se la cuestiona tanto que empieza a moverse algo dentro de, que entonces se convierte en un nuevo proyecto para crear. Y esa es la materia prima de todo pensador, artísticamente digamos. Y que eso no tiene, y repito, no tiene nada que ver con ser parte o dedicarnos a las bellas artes, sino de tener este pensamiento como lo tiene un artista, muy aparte de crear un proyecto artístico como lo conocemos ahora. Y por último, aunque hay todavía un montón de frases más para platicar y para compartir, una de las que más también igual me volaron la cabeza dice: el acto más valeroso sigue siendo pensar por uno mismo en voz alta. Y eso claramente es un pensamiento de un artista, porque es muy complicado y es de valientes dejarse llevar y dedicarse completamente al mundo del arte en este mundo por un montón de razones, pero la principal es porque no está todavía visto el arte como algo funcional, como algo importante y esencial en el desarrollo de todo ser humano y en general de la humanidad, ¿no? Todavía es visto como un hobby o como algo alternativo, como cuando te sobra tiempo lo puedes hacer. Entonces, el que logra encontrar su medio de expresión y no solo lo encuentra, sino que lo lleva a cabo, pues es esto, ¿no? Está convirtiéndose en esa persona que logró entregarse a sí mismo y romper esta barrera que es encontrar tu propia voz, utilizarla y hablarla. O sea, es pensar en voz alta. Es una de las más grandes virtudes de nuestros tiempos, supongo que de todo el tiempo, pero de nuestros tiempos. Esto podría sonar también como que, bueno, todo lo que pensamos hay que decirlo, y claramente hay un proceso de cómo podar también el pensamiento, pero esta es una de las frases que sale hasta el último del libro. O sea, después de que leíste todo esto, que ya en teoría tienes un pensamiento crítico acerca de, pues te sale esta frase, ¿no? Y entonces te retumba completamente la cabeza porque dices, efectivamente tengo algo que decir. Y no algo que decir como que va a cambiar el mundo, ¿sabes? El objetivo, y vuelvo a lo de que Picasso solo quería ser Picasso, el objetivo de este libro, del autor, del arte, de ser cada vez más humano, es esto. Tienes algo que hablar para ti. Y si alguien más lo escucha, qué padre, pero lo que tú estás hablando
lo que tú dices te construye más a ti de lo que construye al otro. Y ya, claro que hay un montón de cosas más, claro que subrayo un montón de cosas más, pero es un libro que me encantaría que leyeran, que si les gustó o si ya lo leyeron me encantaría que me dijeran qué pensaron. Hasta donde yo recuerdo tiene un precio más o menos como de 300 pesos. El otro libro de este autor no lo he leído porque no lo he encontrado en la librería y me da como no sé qué comprar libros en Amazon porque en la librería me dan puntos, entonces sigo como así de que algún día lo voy a encontrar. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ver estas reseñas. Te recuerdo que tengo 2 podcasts, uno que se llama Humanizándome, que hablo básicamente de eso, de humanizarme a mí y por medio de eso esperar contagiarte un poco de humanidad, si es que realmente lo estoy logrando. El segundo es Leyéndome, que es básicamente los audios de estos videos que estoy subiendo, solo por si no quieres ver el video y lo quieres escuchar en podcast, las reseñas de los libros, ahí está. Tengo un blog en WordPress que es patlancaster.wordpress.com, tengo Twitter e Instagram que es @pelancaster y tengo este canal de YouTube en el que me encanta y me seguirá encantando compartirte reseñas de libros que he estado leyendo, de lo mucho que han cambiado mi vida, etc. Y ya, muchas gracias por estar aquí, de verdad, muchas gracias por tu curiosidad, por tus ganas de saber más, por tus ganas de leer más, de conocer más este mundo de la literatura que es precioso. Y espero encontrarnos el siguiente jueves por aquí.